Emilio Mustafa, director de asistencia y prevención en adicciones de la Secretaría de Adicciones que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Primero, bienvenido y gracias por estar acá en La Tucumana. No, muchas gracias por la invitación y bueno, y la verdad un placer poder compartir y dialogar con ustedes. Emilio, quería empezar íbamos a empezar de otra forma la entrevista, pero empecemos por lo último, que fue Ujú. lo que ocurrió ayer, inaugurando un CEPLA en Sí, Villa Angelina. en Villa Angelina es un CEPLA Mujeres y Diversidad. La verdad que estamos muy contentos y a la vez muy contentos por la necesidad de seguir sosteniendo y fortaleciendo dispositivos en salud mental, más en este contexto de tanta crisis, inclusive de política, inclusive de cerrar dispositivos de salud mental, como está pasando con el Bonaparte en Buenos Aires, inclusive, ¿no? Y que nosotros podamos seguir sosteniendo y fortaleciendo dispositivos en salud mental es un primer gran logro. Y segundo y principal es que sea un CEPLA específicamente para mujeres y diversidades. Porque, bueno, porque esto es un pedido histórico, una deuda histórica con respecto para las mujeres, y un pedido de muchas veces de los barrios populares, que inclusive hace más de 10 años en distintas movilizaciones que hicieron, inclusive las Madres Pañuelo Negro, la Hermandad de los Barrios, ya en el año 2013, 2014, solicitaban comunidades terapéuticas para mujeres porque ya está instalado desde hace más de 10, 15 años la problemática en consumo a grandes rasgos, a grandes volúmenes en las mujeres, pero está muy invisibilizado, porque todos los dispositivos que existen en la actualidad siempre está apuntado y referenciado hacia hombres. Bueno, Bien. tenemos un centro estatal que está pensado para varones, no para mujeres. Si bien hay algunos pequeños avances, esto sería un dispositivo específico en ese sentido. Y también para en las diversidades, nos pasa mucho a nosotros atender muchas chicas trans en situación de consumo y en prostitución, digamos, en los barrios, como en Costanera, como en el Sifón, o como que por ahí no hay dispositivo específico y es necesario también, como partimos con nosotros defendiendo la ley de salud mental que plantea la salud mental como sujeto de derechos humanos, defender que toda nuestra población merece ser atendida como corresponde y que tienen que llegar esos derechos para poder hacer un tratamiento en algo tan complejo como es esto, porque a veces muchas como chicas trans tenían grandes dificultades a solicitar un turno en un hospital que por ahí no atendía y entendía su situación de identidad sexual o la discriminación o las burlas que a veces tenían que sufrir, ¿no? Y este dispositivo que está consolidado con profesionales, psicólogas, TS, trabajadores sociales, perdón, psicólogos sociales, talleristas, son todas mujeres, y va a ser un dispositivo específico y un gran logro, más en este contexto bueno, bueno, se movilizó mucho en el inicio del año, con inclusive el discurso del presidente de Davos para acá, con respecto a las diversidades y a las mujeres, ¿no? Porque está en debate inclusive a nivel nacional de hasta sacar la figura del femicidio y eso habla también de la necesidad de fortalecer derechos y no de sacarlos. Emilio, para el que no está familiarizado con el término CEPLA, es una sigla del Centro Preventivo Local de Adicciones. Exacto, Exacto. son dispositivos comunitarios. Nosotros le dimos una nueva perspectiva a la idea de los CEPLAS, que sean que sean centros de referencia en salud mental comunitaria orientada al consumo problemático y a las adicciones. ¿Por qué es centro de referencia? Es una estrategia política, porque lo que nosotros tenemos como lectura y lo que vemos cotidianamente en los barrios, yo transito mucho los barrios que son de las villas que están al margen del río Salí, vemos que por ahí hay una consolidación del narcotráfico, el narcomenudeo, donde han ganado espacio público muchas veces los transas. Hoy hay transas que son verdaderos referentes barriales, digamos, ¿no? Hay transas que organizan a veces la vida cotidiana de la comunidad, desde que le organizaron el Día de la Madre, el Día del Niño. Hay transas que abrieron comedores y merenderos en su momento. Entonces lo dijimos, fortalecer los dispositivos en salud mental del Estado en el seno de las comunidades y que sea la referencia para que la gente se encuentre de una forma saludable y que el lugar de encuentro no lo genere el tranza en función de sostener una cuestión patológica de resolver necesidades, pero en función de una cuestión deshumanizante como la venta de droga hasta nene de 10 años, ¿no? Nombrás algo importante que es el espacio público, pero lo quiero dejar para más adelante porque Ujú, quiero seguir consultándote puntualmente por este CEPLA que ujú, se abrió ayer y después retomamos esto porque me interesa el concepto del espacio público y la disputa de ese espacio en los barrios. Pero ujú. quiero preguntarte si este CEPLA que inauguraron ayer es el primer CEPLA específicamente para mujer y diversidad. Exactamente, es el primero. Inclusive yo te diría, en este contexto que se dio de cerrar tantos dispositivos en cuanto a las cuestiones de las mujeres, te diría que hasta proyección, ser el primero en proyección nacional en cuanto a atenderlo en este contexto, ¿no?
está apuntado a tener en cuenta que muchas veces las mujeres tienen distintas estrategias. Cuando llegan ya en la situación, demandan ya cuando están en una situación ya de extrema adicción. Entonces lo que queremos es generar un espacio que sea de alojamiento, donde hay talleres, donde puedan concurrir el CEPLA, quizás no en un primer momento a buscar un psicólogo, sino de apropiarse del espacio, de ser recibida, porque muchas veces las mujeres no suelen pedir por ellas, siempre suelen pedir por otro, porque está muy marcado en esta sociedad patriarcal su rol de cuidadora. Entonces pide por el hijo, pide por el marido, pide por el familiar, pero nunca piden por ellas. Y lo que notamos que hay un grave problema en consumo, hay graves necesidades de salud mental, y siempre en ese rol que está tan asignado, siempre es primero lo otro y no significarse ella como mujer, digamos, ¿no? O sea, vos decís, no es solo una mera estadística, ni tampoco y mucho menos una casualidad que mayormente las mujeres siempre lleguen último a estos centros de referencia o que siempre sean las últimas en pedir ayuda. Efectivamente, y eso tiene que ver por el tipo, ya hay que analizar la estructura patriarcal. En la estructura patriarcal, el rol de la figura pública en el ámbito público es el hombre, y la mujer en su función de rol que le da en este sistema es de estar cuidado, estar dentro de la casa, estar preocupado por el otro, estar las 24 horas, y ese rol de madre, inclusive, ¿no?, en ese discurso, hace que muchas veces sus derechos o sus necesidades queden siempre relegadas o subestimadas. Entonces entendemos que es más en la temática de adicciones, porque si vos te pones a pensar, el consumo de sustancias está de hace mucho tiempo en mujeres. Nada más que como está ese rol social, que la mujer es la que ocupa el espacio del ámbito privado, es decir, dentro de la casa, no había tanto registro. Entonces, todos los dispositivos que hay en la actualidad del Estado, o la mayoría, que si bien ahora hubo algunos avances, siempre estaba pensado para varones. Por ejemplo, Las Moritas es un centro para varones, no para mujeres. Pero no de ahora, de hace muchos años. Entonces, ponerle en el tapete que esto es una problemática que hay que abordar como sujeto de derechos, que hay que abordar, así como plantea la Ley de Salud Mental, es poder también resignificar derechos y generar las condiciones de salud que necesitan, porque, por ejemplo, a mí me toca atender a veces chicas que consumen en los barrios, a veces que transitan a veces embarazos, y todo ese proceso de embarazo consumen, pero cuando, por ejemplo, y no hay un cuidado, pero cuando dan a luz, viene otro problema, que está todo enfocado hacia al niño que nace, pero no cómo continúa la salud mental de esa chica que dio a luz, porque sigue consumiendo, y en esa etapa, que es la etapa de 3 meses, 4 meses, se pueden dar episodios de, por ejemplo, psicosis puerperales, problemas de depresiones muy fuertes, hasta, bueno, depresiones que pueden generar hasta ideación suicida, y la necesidad de una continuidad integral en la salud de las chicas, y seguir atendiendo su problema, pero hay un estigma muy fuerte a veces de no visibilizar esa problemática en salud mental, y que con esto queremos poner a la luz y defender la necesidad de políticas integrales en salud en las mujeres. Si bien este sería el primer CEPLA, pero lo que estamos buscando es que sea la cabecera para que desarrollemos una política de Estado a nivel provincial, que se impulse una línea de abordaje en salud mental en las mujeres, en la prevención, y también trabajar mucho el tema también con las diversidades. El tema de generar un espacio de asistencia específicamente para mujeres y diversidad tiene un porqué, y vos un poco me lo explicaba cuando charlábamos en la previa de la nota fuera de cámara, pero me parece interesante que repliquemos eso que estábamos charlando fuera de cámara y explicar por qué es necesario un tratamiento diferencial para las mujeres. Digo, el consumo genera efectos diferentes en hombres y mujeres, que principalmente vos me decías desde lo social y también desde lo físico. Sí, nosotros entendemos las adicciones como un fenómeno complejo, hablamos de policausal, que hay múltiples causas. Entendemos como enfermedad, la etapa adictiva, que afecta al sujeto en su dimensión biopsicosocial. En esa concepción integral del sujeto biopsicosocial tenés que ordenar el tratamiento. La primera parte es el cuerpo, porque al consumir una sustancia genera un efecto en el cuerpo y genera un daño en el cuerpo ya de deterioro. Bueno, nosotros notamos mucho cuando los chicos consumen Paco, por ejemplo, que al no tener hambre van quedando en estado de deshidratación, problemas de nutrición, defensas bajas, pero se da una característica también biológica, en el sentido entre hombres y mujeres. Primero, el efecto de algunas sustancias son distintas en hombres que en mujeres, por una cuestión de hormonas, por una cuestión inclusive de tejido graso, para la eliminación de sustancias. Entonces, tiene que haber una especificidad desde lo biológico hasta el carácter psicológico, porque la mayoría de las chicas y mujeres siempre está
un gran estigma de culpabilización, una muy baja autoestima, que eso hay que trabajar mucho para que puedan resignificar su tratamiento. Y en lo social es la discriminación y el estigma permanente de mala madre, de cómo una mujer va a estar consumiendo, de que tiene que fijarse en sus hijos, Claro. y no solamente un estigma de lo social en distintas esferas institucionales, sino del mismo barrio y de la misma familia. Entonces hay una angustia, hay una profunda devastación subjetiva en las mujeres que es importante atender y dar esa especificidad concreta de acompañamiento, sostenimiento, hasta de reinserción social para bueno, fortalecer su proceso de salud mental. Y en este abordaje integral que vos decís, Emilio, desde lo físico, lo biológico y desde lo social, es muy importante teniendo en cuenta el contexto en el que se da el consumo en estos barrios en particular, es importante también destacar que tal vez la mujer, además del problema de consumo, también arrastra otras problemáticas por el hecho inherente de ser mujer, como violencia estructural, abuso Sí, sexual. Me imagino que también eso es eso parte integral del es un tratamiento. problema transversal. Dos cosas, también que este es el problema en las mujeres en barrios vulnerables, pero es transversal a la clase media y a la clase alta, porque tenemos grande cantidad en clase media de mujeres adictas a psicofármacos, alcohol, y lo mismo en las clases altas, nada más que está mucho más metido en el campo de lo privado, que es el ámbito de su casa. Quizás en los barrios, por el nivel de deterioro en lo social, en lo económico, vemos ya una crueldad en la forma de pobreza y podemos ir identificando cada vez más casos. Pero sí, esto implica que, bueno, que tengamos que pensar una estrategia de poder, bueno, abordar en toda la integralidad, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿no? El CEPLA, los CEPLAS, como estrategia política, vos me vas a corregir o que tal vez estás de acuerdo con esta idea que te planteo, vino a cambiar un poco el paradigma. Sí. Y aquí sí traigo de nuevo el concepto que me mencionabas al principio de la disputa del territorio, del espacio público, porque primero lleva el sistema de salud a los barrios, Ujú. lo inserta en el barrio como centro de referencia y además el CEPLA sirve también como una forma de disputarle al narcomenudeo el espacio público. El espacio público. Sí, es un concepto que rompe un poco con el modelo médico hegemónico, porque en el modelo médico hegemónico es donde el hospital cura la enfermedad, donde el hospital espera al paciente que llegue, donde está la idea de que el paciente recién tiene una historia de cuando está dentro del hospital y cuando se va del hospital ya no hay más historia, la falta de trazabilidad del caso, cómo sigue. Ojo, desde ya lo que nosotros planteamos es que hay que integrar todo este dispositivo, pero acá plantea generar la salud mental como un proceso colectivo en el seno de las comunidades, porque en las comunidades se gesta la salud, el hospital cura la enfermedad. Entonces tenemos que generar que las comunidades, reparar los vínculos comunitarios, porque una estrategia que hizo el narcomenudeo en estos 17 años es romper los vínculos comunitarios, romper la cuestión solidaria, romper el lugar de encuentro. No es casual que hay barrios, por ejemplo, como en el Sifón, por ejemplo, donde algunos transas se ocuparon y se apropiaron de la plaza. Que en un barrio hace 20 años atrás la plaza era el lugar de encuentro de los niños, de las personas cuando había un problema, de organización. Y esta forma está destruyendo el tejido social, está destruyendo los vínculos comunitarios y va generando este proceso de degradación donde las personas tienen miedo de juntarse, de opinar, donde el tranza va imponiendo una forma de cómo se tiene que mover, de qué es lo que se tiene que decir, de cierta impunidad que a veces genera algunas acciones cuando hay cosas que no le gusten, por ejemplo. Entonces, no le gusta que se armen nuevas organizaciones sociales o comunitarias. Hay que estudiar mucho lo que pasó en el norte de México para entender esto. No somos México. Pero ese proceso de destrucción de lo comunitario permitió que los cárteles mexicanos sean el Estado, digamos, ¿no? Es el modelo narcoestado. Poner los dispositivos CEPLA del Estado en el seno de las comunidades, donde genera esta idea de que el Estado está presente. Por eso es equivocado lo que plantea el presidente de la Argentina cuando tiene este discurso de destruir las políticas de Estado o que el Estado no sirve. No, acá tiene que haber un Estado presente, porque si nosotros retiramos los dispositivos del Estado en las comunidades, es regalarle el campo al narcotráfico, porque es lo que está buscando. Entonces, pues yo contaba, y en este periodo lo vimos, acá se dio un fenómeno donde los transas son referentes barriales, donde en algunos barrios abrieron merenderos,
En algunos barrios abrieron comedores. Por ejemplo, siempre algunos transas, que yo conozco mucho porque trabajo todo el tiempo ahí en el barrio, organizan el Día del Niño y son los mejores días del niño porque tienen el mejor pelotero, tienen las mejores facturas, organizan el Día de la Madre con los sorteos, digamos, organizan los campeonatos de fútbol, digamos, que empieza el viernes y termina un lunes, pero utilizan el deporte, en este caso para vender drogas, pero no para promover salud. Entonces, si nosotros tenemos que fortalecer la política pública, fortalecer la llegada del derecho, hacer sentir que el Estado está presente, porque si no, sería un retroceso aún peor de regalar el campo social y político a la dinámica mercantil que tiene el narcomenudeo y cómo en estos discursos que hoy se promueven tan fuertemente, que promueven el individualismo extremo, que promueven que la única salud que preocupa es la salud de los mercados y no de la población, que dicen que todo se vende, todo se compra. Es muy importante poder dar batalla a eso y volver a la cuestión solidaria. Nosotros entendemos la salud mental como un proceso de construcción colectiva, porque es con otros, no es solo, no es forma de resolver los problemas solo. Esta problemática es una problemática social que requiere medidas sociales, que requieren políticas sociales, y que es muy importante atacar lo ideológico que se está gestando en estos discursos, porque te has puesto a pensar qué siente un tranza de 9, del barrio que le vende una dosis de Paco a un nene de 9 años. ¿Qué ha pasado ahí? Lo primero que pasó con esta cuestión es deshumanizar al ser humano, un nene de 9 años, y que le dé lo mismo venderle o no venderle, porque como me tocó protagonizar una vez... Es un cliente, es un negocio. Un niño es el cliente, es un... Claro, pero no lo ve como niño, está deshumanizado. Este proceso de deshumanizar que se consolida con los discursos del odio, hacen que un tranza, que te cuento una anécdota, fuimos una vez, una mamá me dice, che pelado, acompáñame que mi sobrino le está vendiendo frula le dice al pelotudo este, era al hijo, a su primo. Y cuando lo vamos a hablar, yo observaba y lo conocía, y dice, tía, no me venga a decir eso, ¿qué no te venga a decir, vos le vendés? Y él le dice, ¿yo lo obligo a que compre? Yo simplemente vendo, él compra. ¿Qué malo hago? ¿Qué mal hago? Es un negocio. Bueno, pero en ese discurso de libre mercado, es decir, todo vale. Entonces se rompe, se deshumaniza lo que está generando. Entonces, por eso puedo entender que hoy un tranza le venda a un nene de 10 años y no le mueva un pelo. Porque se deshumaniza. Y esta estrategia de deshumanizar se están consolidando en lo ideológico, donde el otro es peligroso, donde no importa el otro, no importa vos nada más y cómo conseguir dinero. Entonces, eso va a dañar profundamente los valores y los tejidos sociales y va a traer graves problemas, que ya lo está trayendo, pero a futuro, en las décadas que se vienen. Y aparte estamos poniendo en peligro ya varias generaciones con esta problemática. Entonces, por eso es tan importante que los dispositivos en salud mental, los dispositivos de salud en todo su órbita, hay que defender la política de Estado, porque el Estado tiene que estar presente y que hoy, si bien se habla de la inversión, como síntoma de la época por los discursos que hay, pero acá hay que invertir en la salud del pueblo y ni solamente el Estado invirtiendo en criptomonedas. No el Estado solamente a qué inversionista va a venir. Acá hay que invertir porque lo principal de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se merece, tiene el derecho de tener buenas condiciones, digamos, ¿no? Y hay una cuestión filosófica entre lo humano y lo deshumano de los discursos y de las prácticas sociales y políticas que están haciendo daño, porque si no, no vamos a entender este fenómeno del narcomenudeo, porque parece ser que solamente hombre malo que le vende a un chico bueno. Es un problema complejo que tiene múltiples causas. Quiero traer esto y yo agregarte como anécdota también, porque con Emilio nos conocemos desde un tiempo, porque yo en mi trayectoria en la profesión hice numerosas notas con él, porque él trabaja hace mucho tiempo en la Secretaría. Y se me vienen, mientras vos hablabas, se me venía a la mente, una vez que un chico en el Sifón me dice, jugando a que quería ser de grande, que quería ser tranza, porque lo ve como una salida laboral. Se me viene también, por ejemplo, una mamá, no importa el nombre, pero es una referente social que me decía, mirá, cuando mi marido está enfermo o tiene alguna emergencia, el trance es el que me lleva en el auto con mi marido al hospital porque la ambulancia no entra por el pasillo. Es como que el trance, sí, trayendo esto que vos decías, es un poco también el referente, es el que le presta plata a la vecina para que pague la boleta de la luz. Digo, para que
eso penetre en las capas sociales, para que eso entre al barrio, para que se vuelvan referentes del barrio, pero también en la sintomatología de que la política o un proyecto político de país ahí ha fallado, ¿no? Ha pasado algo ahí para que se Y filtre el negocio y la deshumanización, como lo decías vos. sí, es un proceso de degradación. Y un proceso de degradación que viene de hace muchas décadas, digamos, porque esto es un proceso, digamos, de muchas décadas, que cuando somos la República Argentina, no somos cualquier país, no somos un país de mierda. Somos el país que fue y que nosotros, generaciones anteriores, nuestros abuelos o tatarabuelos, vivieron en esta Argentina, que a los 18 años entraba a trabajar en una fábrica y te jubilaba en la fábrica en blanco. Como le pasó a mi papá, que es obrero azucarero del ingeniero Cruz Alta. Él entró a los 18 años y se jubiló en su puesto de trabajo. Para las generaciones más jóvenes o los jóvenes de hoy, encontrar un trabajo en blanco hoy es como que te aparezca la Virgen, más o menos, ¿viste? Entonces eso genera un proceso de angustia, de no poder proyectar. Entonces te llevan, hoy ser joven en Argentina es muy difícil, y porque te lleva a la idea de vivir el presente continuo, porque no podés proyectar hacia más allá del futuro, porque aparece como amenazante, aparece como distante. Yo recuerdo en esto que vos me decís, un chico de los Vázquez hace 2 años me decía, che, pelado, yo quiero tener una moto, pero no voy a ir a limonear 5 o 6 años para ver si me compro una moto. Tenía 15 años, ¿no? Me dice, y el Gil del frente, que vende frula, en 2 meses, en 6 meses ya cambió 2 motos. Y a la vez el discurso que te generan estos tipos que venden droga, es que esa es. La salida ahí. Y eso es una estrategia, pero yo también quiero aclarar que es una estrategia de un sistema, porque el narcotráfico, el que maneja el negocio, no vive en la villa. Vive en los mejores lugares que el dinero paga. El que maneja los negocios, porque el narcotráfico es financiero. Si no atacamos ahí, es muy difícil. Todo esto de narcomenudeo es síntoma de eso. Es una estrategia que tiene el sistema financiero para generar toda esta red que legitima el negocio, pero también legitima un control social. Digamos, no es casual que el Paco esté en los barrios populares. Y me imagino también que un vecino de un barrio ve que el tipo o la señora que vende Paco, su vecino, es la única casa, que tiene reboque, que tiene piso, que tiene un portón, que tiene una moto, que vive medianamente o mejor que él. Imagino que también ahí ven que, bueno, evidentemente si el Estado no me ofrece nada, si no puedo acceder a la salud, al trabajo, a una obra social, la Pero, salida es por claro, ahí. porque eso cayó el modelo este modelo de país que tuvimos como Argentina, digamos, la Argentina de la educación pública, la Argentina de las fábricas, la Argentina de potencia, desde construir aviones a tener energía nuclear. Esa Argentina fue muy degradada con estos discursos financieros en todo este periodo, que ha llevado que nuestra población, que nuestros chicos ya no pregunte, porque bueno, quizás en algún momento, en mi época, cuando era niño, decía, bueno, capaz que quizás te preguntaban qué querés ser, digamos, y en ese qué querés ser te llevaba a pensar a futuro. Mm. Hoy ya no se pregunta qué querés ser, es cómo va a llegar el día a día. Y eso es una angustia constante y permanente, saber que no vas a tener otro día. Entonces la droga aparece como un mecanismo de control social, pero también aparece un mecanismo de sostén. Digamos, ante tanta angustia, ante tanto vacío, bueno, este sistema genera un profundo vacío, una profunda deshumanización en las distintas clases sociales. El vacío de no tener nada, como en los changos acá en la villa, o en las Piedritas, o en los Vázquez, o en la Ampliación Heredia, o en el Salvador, o en el Toledo, o en la Ciudad de Dios, digamos, de acá para la parte norte. Ese profundo vacío de no tener nada. Ese profundo vacío de que muchas veces sabes que no vas a conseguir trabajo porque tu abuelo no consiguió trabajo, porque tu papá no consiguió trabajo, y vos tenés que ver cómo te rebuscas el día a día. Entonces, pero también está ese vacío de la clase alta, que también tiene graves problemas de adicciones, que quizá tiene una adicción a la cocaína o otro tipo de sustancia, y que sufre igual. Nada más que tiene 2 autos, tiene sus 2 títulos universitarios, trabaja en el Poder Judicial, y también sufre. Entonces la característica que los une es la profunda deshumanización que nos está generando el sistema, y ese vacío intolerable de vivir en una sociedad de muchos individuos juntos, pero no compartiendo y no siendo parte de un tejido social, es también para discutir el momento de qué modelo y qué tipo de mundo nos estamos moviendo, porque no lo vamos a entender solamente por una crisis económica que tiene mucho que ver, no solamente lo vamos a entender por la pobreza estructural que tiene nuestro país,
en barriadas populares. No lo vamos a entender también de este proceso de que todo vale, que ya los valores ya no están, porque esto fue degradando. Entonces creo que nos merecemos, y creo que los dirigentes políticos de nuestro pueblo tienen que volver a replantearse en pensar proyectos colectivos, porque este pueblo se merece vivir bien. No podemos seguir naturalizando que un nene de 10 años se compre un Paco, que cuesta 300 pesos, 400 pesos. Ahora, un alfajor grande, disculpen el chivo, pero en el barrio te cuesta 1.500 pesos. Es decir, para un chico a veces de 10 años es más fácil comprarse un papelito de Paco que un alfajor. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, por eso decimos, hay que discutir, hay que llevar política pública y defender, porque no es un problema de una gestión política, es un problema de acá a 20 años. Por eso nosotros, desde la gestión que está encabezada por el secretario de Estado Luca Rodrigo Pose, en el ministerio donde lo dirige Federico Mazo, en Desarrollo Social, es plantear las bases de una política de Estado que nos permita pensar de acá a 20 años. Porque después no sabemos si va a poder hacer esto, porque este fenómeno creció. A mí me tocó ver cuando entró el Paco en los barrios, allá en el año 2009, 2010. Digamos, y han pasado, y antes el que vendía era de afuera, no era del barrio, no era vecino. Y han pasado 15 años y ahora es tu vecino. Ahí está, en ese ejemplo, el proceso de degradación. Yo he visto chicos que se suicidaron, nos tocó intervenir con la familia, y el primero que llevaba el asado a la noche y gestionaba el cajón era el tranza del barrio. Por eso hay que atacar también. Pero también no hay que perder de vista, no es un problema de los pobres, no es un problema de las villas. Porque la delincuencia que se da muchas veces por el consumo no es la misma delincuencia que se da en el tráfico a nivel financiero para la venta de droga. Porque nosotros a veces miramos y decimos droga y miramos a la costanera. Pero a nadie se le ocurre mirar el negocio en los country, porque si no, no lo vamos a entender, muchachos. Porque vos para mover la cantidad de droga que se mueve, necesitas avionetas, necesitas un sistema de transporte de camiones, camionetas, autos, que no lo maneja un pobre, disculpen, no es pobre, un tranza del barrio. No va a encontrar Pablo Escobar en la villa, lo va a encontrar en otro lado. Entonces hay que ver esos dos costados, digamos, ¿no? ¿Cuál es el contrapeso? Me surge la pregunta. Digo, porque enfrentar una estructura tan grande, mientras un poco paliamos al que necesita el pan de cada día, ¿no? Porque me imagino que hay que pelear por dos frentes y me imagino que la política también se tiene que encarar de manera diferente, tanto para enfrentar a una estructura muy grande como para, bueno, asistir al que necesita el plato día a día. Bueno, por eso, bueno, después viene la verdadera tragedia histórica, ¿no? En Argentina, que nuestros chicos no coman en su casa y tengan que comer en los comedores, y digo en todo el país, digamos, ¿no? Habla de la desigualdad social que hay, digamos, porque nadamos sobre... Hay más vaca que habitante en Argentina y la gente no puede comprar un kilo de carne. ¿Por qué no? Porque que pague este discurso que pusieron de que que trabaje el vago para comprarse un kilo de carne, pero aún trabajando no llega a comprarte un kilo de carne en el barrio. Y no digo solamente en el barrio, digo en la clase media, digo en la clase media trabajadora, le cuesta mucho también comprarse un asado. ¿Viste? Ahora no sabes si hay un chiste en el barrio que dice, no sé si a mi hija regalarle el 15 o comprarle un kilo, hacerle un asado, ¿viste? Es como, no sé, capaz que el 15 es más barato que hacerle un asado para casa, ¿entendés? En eso muestra, que parece un chiste, muestra el nivel de degradación. Y creo que nosotros tenemos que enfrentar una política integral en los distintos frentes, atendiendo la urgencia, porque la gente necesita comer, y por eso hay que seguir manteniendo los dispositivos y no cerrarlos, hay que fortalecer los dispositivos de merendero y comedores como se está haciendo acá. Digo esto porque a mucha gente del barrio le cayó muy mal cuando salieron las noticias de que se guardaban comida en galpones y no se la distribuía, por ejemplo. Y hablamos de la comida, no hablamos de otra cosa. Entonces, eso por un lado, y entender todo esto como una unidad, porque esta crisis material se va a transformar en crisis subjetiva, porque los efectos, es decir, no podés comprar un kilo de carne, no podés mandar a tu chico a la escuela, no podés viajar en el colectivo porque está alto el boleto. Eso también te trae un problema de salud mental porque te genera angustia, no podés dormir, está muy agresivo, aumenta el consumo de sustancias. Entonces también tiene que ver con un proyecto político de qué tipo de país tenemos que tener. Porque si no, un país que realmente es pensado con luchar contra la desigualdad social y que nos merecemos tener derechos. Este pueblo consiguió los derechos no es porque se los regalaron, la luchó, porque es justo tener derechos.
No este discurso que se está instalando que por cualquier cosa te quieran sacar derechos, digamos. Y después esta crueldad en los discursos que se está instalando está afectando fuertemente la salud mental y se está legitimando y naturalizando de que un viejo que vaya a pedir por su jubilación lo tengan que pegar. Es decir, estamos hablando de eso y yo creo que por eso vale la pena luchar por la salud. Por eso vale la pena entender que la salud mental es un proceso de construcción colectiva y vale la pena que nuestro pueblo y que nuestros barrios tomen la salud en sus manos, se organicen fortaleciendo junto con política de Estado, un Estado presente que permita garantizar esos derechos, porque acá, a diferencia del discurso de mercado, para nosotros lo importante, invertir es dar derechos y y no nos tiene que preocupar gastar en más escuelas, no nos tiene que preocupar en gastar que haya más fábricas, y no esperar una inversión de algún gringo que te ponga tanto y después se vaya a los 2 meses, ¿entendés? Entonces, eso, ¿qué quiero llegar? Es una discusión política. Ojo, y la salud mental también es una discusión política, digamos, porque no puede haber salud mental si los chicos no tienen agua potable. No puede haber salud mental si la familia, esto me toca verlo a mí, que vivan 15 personas en 2 piezas. No puede haber salud mental si los chicos, por ser de la costanera, ya está condenado a ser cartonero toda su vida. No puede haber salud mental si no pueden llegar a la escuela. No puede haber salud mental si un chico que repite le dicen no podés llamar a la escuela y no le dan otra oportunidad como nos pasó en algunos barrios. Ahí está la discusión para mí y creo que es dificilísimo, recontra. Pero también está la otra que te llevan es, y bueno, ya está todo perdido, el escepticismo es más puro, vos fíjate en la tuya y ya está. Y no te lleva a la salud eso. Entonces creo que, te digo esto porque estoy movilizado porque a mí me indigna mucho y capaz que por ahí me paso de rosca, pero es indignante, el otro día veía en los Vázquez, un nene de 12 años, haciendo cola desde las 11 de la mañana con su tupper para que le den la comida a la 1 de la tarde. Y su día pasó esperando esas 2 horas para ese tupper, aparte para llevarle a los hermanitos y para llevarle al papá si llega a alcanzar. Sí, que tengamos un nene de 11 años, que su principal preocupación sea de llenar un tupper en ese horario y no es que esté en la escuela, y a mí me da mucha bronca. ¿Qué querés que te diga? Es como indignante. Porque los niños se merecen a tener y ser niños. Porque hay niños que atendemos con 10 años que ya están consumiendo y te das cuenta que en esa situación tienen 10 años y hace rato que dejaron de ser niños. ¿Entendés? Eso indigna, porque deshumaniza. Bueno, yo creo que por eso creo que tenemos que seguir sosteniendo, seguir enfrentando, aunque después, lo primero que dicen no se puede, es imposible. Bueno, pero primero están los derechos de la gente, y la salud mental, no va a haber salud mental si nosotros también no vemos eso. Después está la especificidad de las adicciones, que nos capacitamos, hemos aprendido un montón en los barrios, porque muchas cosas que nosotros sabemos ahora no nos enseñó la facultad. La facultad hasta el día de hoy no te dice qué es el Paco, por ejemplo. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué causa? Bueno, tuvimos que aprender en el territorio. Pero tenemos que generar una política de Estado que garantice los derechos, porque para mí lo principal es la salud de la gente. Y repito, no de los sistemas financieros, digamos, porque si no nos equivocamos. Después de decir, ¿es importante las inversiones? Sí, son importantes, pero que esté en función también de un proyecto colectivo de pueblo. Si vos tenemos muchas inversiones y la gente no come, ¿y de qué nos sirve? Porque los problemas se van a seguir agudizando, digamos, ¿no? Me surge hoy preguntarte, en la actualidad, desde lo operativo, operatividad pura, ¿cómo está trabajando la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social, la provincia? Porque todo lo que vos mencionás, digo, la capacitación de los profesionales, el pago de sueldo, los CEPLAS, y toda esta estructura de asistencia, aunque sea elemental, requiere plata, porque eso se obtiene con dinero del Estado, pero hay un Estado nacional que dice deliberadamente no vamos a poner plata ahí, el Estado se tiene que retirar de la vida de la gente, que cada uno se la arregle como pueda. ¿Cómo están trabajando ustedes acá en la provincia? Bueno, estamos en esta situación de este discurso y en esta situación de crisis, y ahí sí tengo que diferenciar. Acá vamos a abrir un dispositivo en salud mental desde el Estado. Las condiciones, como en todos lados, los sueldos no alcanzan, porque sigue habiendo mucha inflación, sigue habiendo problemas, pero lo que sí destaco es que se está manteniendo la política de Estado. Sí destaco esto lo que hizo el ministro Mazo de fortalecer la cuestión de que llegue la política alimentaria en todos los dispositivos de comedor, de sostener que se abran más CEPLAS, porque el año pasado inauguramos el CEPLA de Amaicha del Valle. Amaicha del Valle.
Y en Amaicha del Valle, en los valles tuvimos casos de consumo de Paco. Te tenía para más adelante esa pregunta, pero sí, tiene que ver con mencionar. eso. Ahora, está siendo difícil, pero bueno, se sigue manteniendo. Después sí creo que hay que invertir más presupuesto para esto, porque es estratégico invertir. Yo creo que es el gran debate que acá hay que sí vale la pena poner con la nuestra, poner acá la plata, porque acá garantiza la salud de nuestra población. Entonces es un gran debate. Se diferencia en eso al gobierno nacional, que el gobierno nacional viene echando 1.500 trabajadores en el Ministerio de Salud de la Nación, se cerraron 15 dispositivos dentro del Ministerio donde está la Petovelo, quieren cerrar el dispositivo de salud mental del hospital de Bonaparte. Bueno, y acá se está manteniendo y se está defendiendo porque hay una idea de mantener la política de Estado. Ahora sí creo que hay que fortalecer un poquito más presupuestariamente porque así lo requiere la población y ante tanta crisis. Y te pregunto esto porque lo trajiste vos a colación recién. ¿Cómo le ha pegado a ustedes esto que sucedió a finales del año pasado, que se descubre que alguien tenía retenida mercadería, que era mercadería de la gente, que presuntamente era para la venta? Porque vos me decías, en la gente genera primero una desazón, tristeza, descreimiento en el Estado, lo mismo vecinos de los barrios. Me imagino esta mercadería que era para mí, al final la tenían retenida. ¿Cómo lo han llevado ustedes esa situación? Bueno, a nosotros tuvimos que... La gente en eso, como te digo, a veces lo que hizo el gobierno nacional de generalizar, de quizá, porque algunos casos puede existir, y de generalizar que todos, porque en realidad lo que se atacó fue ideológico, lo que se atacó. En ese discurso se atacó no mandarle la leche a un merendero, no mandarle un fideo, porque yo te digo, yo lo veo, la gente se desespera para el día del comedor hoy. No mandar, y sabiendo que hay hambre, no mandar eso que ya está ahí, lo vieron como es muy inhumano, ¿entender? Pero atacan no al concepto de la comida, atacan el concepto de que un rasgo de salud mental que tienen las comunidades es la organización. Vos te vas a dar cuenta que qué comunidad tiene más rasgo de salud mental o más patología, depende cuántos niveles de organización tiene el barrio. Merenderos, comedores, clubes barriales, religiosos. Eso es un síntoma de salud mental. ¿Sabe por qué? Porque permite juntarse, encontrarse, debatir, pensar juntos. Eso es un rasgo. Entonces, yo creo que eso atacó una cuestión ideológica de que para este discurso que tiene el presidente de la Argentina, de lo colectivista como lo plantea él, de lo socialista como lo quiere ridiculizar, en realidad es un síntoma de salud. Encontrarme con mi vecino, lamentablemente en un comedor, porque hace 30 años atrás en Argentina, los vecinos se encontraban en su club de fútbol, se encontraban en su centro vecinal para pensar fiestas. Y hace ya 40 años que los vecinos se juntan para luchar contra el hambre, para ver cómo le da una mano al vecino que tiene que comprarse un remedio caro. ¿Entendés? Es saludable que haya organización, pero yo creo que en ese discurso atacó eso y a la gente le generó mucha angustia, digamos, ¿no? No solamente por la comida material en sí, sino de cuestionar lo que vos haces, como juntarte es peligroso, digamos, ¿no? Como que sintieron que se atacaba a la organización comunitaria del barrio. Sí, porque en esa generalización, ¿qué quedó? Que todo el que tenga un comedor es un choro, que todo el que hizo negocio. Es una estrategia que se viene utilizando, ¿no? Detectamos 5 ñoquis en una secretaría, despedimos a todo y eliminamos la secretaría. Hay un comedor donde se ha detectado ciertas irregularidades, cerramos todos los comedores, lo desfinanciamos. Es una estrategia de la generalización para yo vuelvo a la socavar eso, Yo ¿no? vuelvo a la pandemia, que nosotros estuvimos ahí trabajando en medio de la pandemia, y si no hubiese sido por los merenderos y los comedores en los barrios, no sé qué hubiese pasado. El fenómeno de salud mental que gestó el comedor y el merendero en plena pandemia, porque en esa angustia que tenía la gente, que no podía salir a ningún lado, el encerrarse no es síntoma de salud. Si bien ahí trabajamos nosotros mucho cuando fue en pandemia, la estrategia de quédate en el barrio, quédate en la cuadra. No, porque ¿qué te iba a quedar en la casa? Si la casa apenas únicamente la utilizas para dormir porque no tenés confort estar en tu casa. Sí, y hay casas que son habitaciones y duermen toda la familia. Y nada más, es para dormir y nada más, no es para quedarse y habitarla. Entonces, en esa estrategia que utilizamos,
El comedor ayudaba a encontrarse, trabajar la angustia, dar información. Esa estrategia nos sirvió mucho a nosotros como proceso de salud mental. Entonces yo sí creo que esta cosa de no hacer llegar fue muy inhumano, fue ideológico, porque atacó esta idea de encontrarte, de organización, que históricamente tiene nuestro pueblo. Esto no es inventado. Acá, si bien el comedor y los merenderos de los 90 para acá son el fenómeno social, pero hubo una Argentina que era que las organizaciones sociales era el Club Barrial, era una Argentina donde era la Mutual, era la biblioteca popular, porque la comida no era un problema, ¿entendés? Pero ese es otro ver para analizar la degradación social y vincular que gesta estas conductas. Porque si no entendemos también la historia, no podemos entender el presente de estas conductas. Y esta estrategia que me parece que se intentó implementar y se sigue implementando, que todo lo que sea solidario, colectivo es malo, es errado, no es verdad. No, por eso, y reafirmamos por tercera vez, entendemos la salud mental como construcción colectiva, encontrarte con el otro, discutir con el otro, estar en desacuerdo con el otro, pero buscar a punto de acuerdo, buscar consenso, buscar convivencia. Saber que, está bien, mi vecino no me cae bien porque es de Atlético y yo soy de San Martín, pero a la hora de que la inundación, los dos estamos juntos viviendo cómo cuidamos las casas nuestras, la cuadra, los vecinos. Yo siempre tengo marcadas las palabras que una vez me dijo una mamá ahí en el año 2001, cuando era la crisis del hambre. Ella me hablaba de que el comedor fue clave en la lucha porque organizaba el hambre, la lucha contra el hambre. Y decía, para nosotros llegaba a las 12 del mediodía, Irma Monroy me lo dijo ahí en el Sifón. Llegaba el mediodía y todas las madres ya nos juntábamos y decíamos que todos los niños de la cuadra son nuestros hijos y tenemos que garantizar que coman. Y se juntaban y su objetivo era colectivo, que ningún niño se quede sin comer en la cuadra. ¿Eso qué hacía? Fortalecía el vínculo comunitario, fortalecía el encuentro, el proyecto colectivo, de sentirse hermanados. Pero esa crisis se permitió salir así, pero de que se instaló el narcomenudeo y el narcotráfico, lo que hizo es romper eso, digamos, ¿no? Romper el encuentro, romper la organización. Y ya no es solamente la cuestión del hambre. La consolidación del narcomenudeo como fenómeno social ha destruido ese concepto, o ha fragilizado, no está destruido, ha fragilizado el vínculo con el otro, el encuentro con el otro, en pensarse juntos cómo resolver un problema. Si no, el narcotráfico sostenió el miedo, el aislamiento, el no te metas, y que tiene mucha historia en Argentina, el no te metas. Y creo que eso hizo un gran daño en el tejido social, y por eso hay que enfrentarlo y confrontarlo, porque las organizaciones, por eso hay que trabajar Estado y organización social, en una unidad, no criminalizarlo, porque es un error. Vos hablabas de la degradación y hablabas de cómo se fue rompiendo el tejido social. Yo nací iniciando la década del 90 y hace poco cumplí 34 años y cuando tengo que pensar yo un poco dónde yo localizo, encuentro ese quiebre, yo siempre, es ineludible para mí hablar del 2001. Y hablando de Tucumán se me viene Barbarita y el 2001 con la llegada del Paco, que un poco llega un poco más tarde acá a Tucumán, pero es la droga más barata que se podía conseguir en un momento de crisis económica, que fue el estallido de lo que ha sido, lo que ha precedido a los 90. Pero digo, vos me decís, se ha ido degradando, ¿no? Y eso se percibió un poco también en los 90. En los 90 un poco se empieza a gestar un movimiento social más de contrarrespuesta, de contratativo, había como un objetivo político claro, organización en los barrios, ollas populares, y después eso de a poco se fue mostrando alguna fisura por donde empezó a entrar este negocio del narcomenudeo, y vos me decías que hay cada vez más chicos, o chicos que a menor edad empiezan a consumir. Digo, hemos tenido épocas o gobiernos que tenían política más progresista, que había determinada estabilidad social. ¿Qué ha pasado que no se ha podido un poco apuntalar eso? ¿Por qué se ha profundizado? Yo creo que no se fue a fondo. Yo creo que también hay que hacer una autocrítica, también, porque eso también lo percibe la población, de que en los momentos de mayor recurso no se fue al hueso. Digamos, se avanzó, pero no se fue al hueso, que es la pobreza estructural, que es la desigualdad social. Sí, también quedó esta cuestión de, quizá fue el momento clave de abrir fábricas,
digamos, ¿no? Y que no se abrieron las grandes fábricas, porque hasta que no se rompa la dependencia económica, social, cultural y social que tiene la Argentina, es un problema estratégico. Pero en esos momentos sirvieron, lo ayudaron a fortalecer derechos, pero también hubo ciertas también prácticas que no ayudaron también, ¿no? En ese punto. Y de eso creo que se fue montando poco a poco el discurso dominante hoy, en lo ideológico, digamos, de que lo colectivo no sirve, de que todos son chorros, todos son chorros. Claro, pero son chorros los pobres, porque al empresario que evade o que lava, se lo merece. Y está bien, es un pícaro porque le evadió, pero al monotributista, si no paga, la FIT te da con un caño. Bueno, no sé, ARCA se llama ahora, no se llama FIT. Pero entonces ese discurso, siempre de desmentida de la percepción, digamos, de lo que el pueblo hace, se fue instalando. Pero yo creo que también hay que hacer una profunda autocrítica también ahí. Creo que se perdió una posibilidad de que este sea otro tipo de Estado, que sea otro tipo de, si realmente se hubiese ido al hueso de la problemática. Porque vuelvo a decir, en las mejores épocas donde había disminuido punto de la pobreza, pero seguía la pobreza. Y no podíamos festejar, porque yo escuché una vez un ministro que dijo, bueno, abrimos 20 comedores más. Y no es para alegrarse de abrir 20. Ojo, que hay que hacerlo, lo hagamos. Pero es un síntoma de que algo está fallando. Exactamente, pero lo que te quiero decir es que creo que perdimos una oportunidad histórica y animarnos a decir que nos merecemos también, el pueblo se merece tener una política de independencia nacional, de soberanía económica, de soberanía alimentaria. Tenemos según lo que dicen las estadísticas, los mares más ricos con Perú, y la gente pasa hambre porque no comen pescado. Digamos, tenemos más vacas que habitantes en Argentina y no podés comprar un kilo de carne. Estamos hablando de lo básico, no estoy hablando de la posibilidad de que la mayoría de los chicos de la villa vayan al Balseiro. Estamos hablando de comer. Entonces, y ahí creo que tenemos que volver a un debate profundo, que hay que animarse, porque hubo una Argentina muy buena, ¿eh? A lo largo del siglo pasado, hubo momentos de la Argentina que había mejores condiciones, había pobreza, pero no a este nivel de indigencia, digamos, ¿no? Había posibilidades que vos sabías que con la universidad bueno, yo soy hijo de obrero, yo era obrero del Ingenio Cruz Alta, digamos. Yo nunca pensé cómo me cambió la vida la universidad pública. Y entonces cuando escucho de sacar las universidades, y es una locura porque en mi caso personal, como en muchas personas, nunca un hijo de obrero hubiese entrado a la facultad si no hubiese pública la facultad. Entonces, y ahora cuestionar todo lo que sea público porque es de vago, y no, y yo ahora soy profesional, y hoy tengo un cargo, pero que pongo lo que yo he estudiado y lo que yo conozco en función de las barriadas populares, porque es una obligación ética. Porque eso que me formó lo público, lo estamos devolviendo en las necesidades que tiene nuestra población. Digo, para ver todo ese circuito, ¿no? Porque por ahí este discurso de demonizar todo lo que es público y lo que está bien, a mí me preocupa mucho eso, pero sí creo que hay que apostar de nuevo al proyecto de realmente tener una Argentina que alguna vez tuvimos. Tuvimos la Argentina de las fábricas, la Argentina, vuelvo a decir, la universidad pública, que sigue estando, pero ahorita es bastante atacada. La Argentina donde no había comedores. De los 90 para acá se naturalizó que, bueno, el comedor. Hay generaciones que se criaron en el comedor. A mí me tocó comer en el comedor de Alfonsín, tengo ya más de casi 50 años. Siempre recuerdo cuando en el 88, 87 por ahí, mi papá, que era obrero, me mandaba... Para él fue como me acuerdo siempre esa imagen, de cuando fui al comedor esa vez, en ese momento, lo mal que se sentía mi papá o mi familia, porque yo tengo que ir a comer al comedor y no en la casa, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque estaba el trabajo, ahí eran las crisis, pero ahora, de los 90 para acá, es una cosa naturalizada, y hay generaciones que llegaron a ser, y siguen siendo al comedor, digamos, y eso no está bien, digamos, Y ¿no? hablando de la autocrítica, que me imagino que te referías, te decía yo, gobiernos de política más progresista, de Néstor, Cristina, que ha habido cierta estabilidad económica, como decís, no se animaron a ir al hueso. Me imagino que vos también lo percibís, esto de que diferentes colores políticos que han pasado por el Poder Ejecutivo Nacional han facilitado, o por lo menos han permitido, que se profundice este proceso de concentración de la riqueza, ¿no? Sí. Eso se ha profundizado. Y sí, se ha profundizado. Bueno, también es verdad que los grandes avances que hubo en derechos en ese momento, pero en cuestión económica creo que también hubo una gran dependencia como país, porque el boom de la soja
viene de hace 20 años atrás, y el principal comprador era China, digamos, y todo lo que se armaba era pensado, digamos, yo no soy economista, pero lo que sí se notaba que se dependió mucho de esas inversiones de venderle el grano del poroto. Vos sabías que de la soja se puede sacar 89 de su producto. Nosotros sacamos 2 con suerte. Los chinos te compran la soja y después te venden lo que ellos hacen del derivado de lo que vos le vendiste. Eso se llama dependencia económica. Pero en cambio, si tenemos puertos, tenemos tecnología, tenemos los mejores científicos. El científico argentino es uno de los top a nivel mundial. Tenemos las mejores universidades. Industrializar es el camino. El trabajo es el camino, porque con el trabajo nos permite batallar a este chico que me decía, no, yo no quiero ir a Limonia porque vendiendo frula voy a conseguir una moto. El trabajo ayuda a cambiar, es como un organizador del psiquismo en la salud, pero también es como un lugar de progreso. Digamos, yo no quiero ponerme de ejemplo, pero yo vengo de un pueblo que es azucarero, que el trabajo, la fábrica te organiza la vida y te da perspectiva de alegría, inclusive cuando empieza la zafra, un poco de tristeza cuando termina la zafra, porque no sabes cómo va a venir el laburo el año que viene, pero el trabajo es que te da dignidad, te organiza, te da identidad. Y eso, al destruirse el trabajo con la privatización de los 90, que acá se consolidó que la idea de que volver a las privatizaciones, me parece una locura, esta ya la vivimos, no. Bueno, a mí me echaron en esa época también cuando era obrero, pero te quiero decir, por eso el punto también de poder pensar que hay que hacer una autocrítica y que quizás faltó decisión de ir al hueso y no quedarse solamente en lo que se conquistó, que está bien, pero bueno, era hora también de tocar intereses estructurales que creo que no hubo decisión política para hacerlo, ¿no? Quería, vos mencionaste varios pasajes de tu pasado, tus orígenes, que era un poco la pregunta que tenía para iniciar, pero empezamos hablando del CEPLA Mujeres y me gusta mucho cuando la charla se lleva sola, pero sí quiero volver como en ya casi el final de la entrevista al principio, un poco de tus orígenes. Vos sos psicólogo y psicólogo social. Sí, yo soy psicólogo, egresado de la Facultad de Psicología, soy psicólogo social, egresado de la Escuela de Psicología Social de Enrique Pichón River, que está acá en Tucumán, coordinada por la profesora Josefina Bracedo. Soy especialista en adicciones, que tengo un posgrado ahí con el programa PUNA de la universidad. Y bueno, y mi origen, yo vengo, mi familia es de Colombres, Cruz Alta. Toda mi familia son obreros, digamos. Mi papá, digamos, mis tíos, todos venimos del pueblo. Toda nuestra vida se organizó en función de la fábrica, digamos, ¿no? Del ingenio Cruz Alta, digamos, ¿no? Y eso nos da una visión de la vida, digamos, en ese momento bueno, lo importante a veces de tener oportunidades, digamos, ¿no? Yo soy muy agradecido por este pueblo y por haber tenido la oportunidad de haber estudiado, digamos, ¿no? Que veo que lamentablemente muchos, en ese momento también, muchos no pudieron y ahora cada vez la veo más difícil, digamos, en ese sentido. Y bueno, tengo 10 hermanos y bueno. ¿Son 11 en total? Sí, sí, sí. Familia numerosa. Sí. Cuando vos entraste a la universidad para estudiar psicología, ¿pensaste en algún momento, al principio, en seguir la parte más clínica o vos ya tenías definido el perfil que querías ejercer? Mirá, yo en realidad fue como un poco de casualidad que entré a estudiar en la facultad porque no estaba pensado estudiar, sino como me había quedado también sin trabajo, digamos, en ese punto, como que me inscribí porque no me quedaba otra y que algo tenía que hacer, digamos, ¿no? Y no sabía si lo iba a sostener inclusive, pero en ese momento. Y a mí me impactó mucho, siempre me interesó el alcoholismo, digamos, ¿no? Porque en las colonias azucareras de mi pueblo siempre me llamó mucho del consumo y el daño que genera el alcohol, digamos, ¿no? Que además es como una adicción que está muy naturalizada, ¿no? Muy El naturalizada. obrero que se toma una cerveza No, después. a mí me impactaba mucho el consumo en la colonia 3, colonia 2, colonia 1 ahí de Cruz Alta, porque bueno, vengo de familia de obreros, o cómo era el consumo de alcohol y el daño que generaba, y bueno, mi papá tuvo problemas con el alcohol, y entonces también eso me ha llevado a intentar entender, digamos, ¿no? Y por ahí cuando fui entendiendo cómo es la vida cotidiana y a veces cómo el alcohol o la sustancia te sostenía ante tantas frustraciones, necesidades, pero siempre recuerdo un hecho que una vez me comentaba, que habían muerto como 3 vecinos ahí del pueblo, y todos se habían muerto de la presión.
Y vos dices, ¿de la presión? Bueno, hay una epidemia de presión, digamos, ¿no? Y cuando entró a conocer y me decía, no, en realidad habían muerto, eran alcohólicos. La presión es bueno, un problema secundario al alcoholismo, digamos, ¿no? Pero le daba tanta vergüenza decir a la familia que había muerto por cirrosis hepática, digamos, y entonces, ahí a mí me impactaba mucho eso, y bueno, y me llevó a intentar conocer un poco el alcoholismo. Y después, bueno, después cuando me recibí, bueno, hice también consultorio un año, pero después siempre me llamó la idea de las adicciones, digamos, ¿no? Más que nada alcoholismo. Y después me tocó ver el entrar del Paco Novario y eso me cambió un poco todo, digamos, porque me llama mucho la atención, digamos, ¿no? ¿Cuándo empezaste el trabajo en los 2009, bares? 2009. en Aguilares empecé yo a trabajar. En el 2010, ya a fin del 2011, me convoca vía una fundación, el Ministerio de Desarrollo Social, junto con mi compañero, con el Martín Vizgarra, el Mocho, de que hagamos un proyecto, me acuerdo que, siempre me acuerdo textual de esas palabras, es para que vayan, porque estaba en ese fenómeno, en ese momento había sido la explosión de las madres del pañuelo verde y las madres del pañuelo negro, que después se transforma en pañuelo negro ahí en el barrio, por la cantidad de consumo de una droga nueva que había, que los chicos estaban mal, y era el Acá Paco. recién entraba el Paco, sí, Sí, que sí. venía ya del 2001 en Sí, otros y lugares. siempre teóricamente íbamos a ir a hacer un tipo de trabajo de contención por 3 meses. Bueno, ya llevo 14 años en el lugar, ¿no? De Sí. saber, pero, Yo te pero conozco de ahí, de esa sí, época. sí, 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 y pasó. Y bueno, y fue una necesidad de todo el conocimiento científico y ahí vale la pena ahí es cuando la ciencia vale la pena. Ese conocimiento técnico, científico que me dio la universidad y que después me llevó a estudiar por mi cuenta, porque hay cosas que la universidad no te enseña, digamos, también es así, eh, me ayudó a sentirme útil, saber que ese conocimiento científico le servía al pueblo, al que en definitiva me pagó la universidad, ¿no? Al vecino de la villa que no puede ir, su hijo jamás va a ir a la universidad, y dar eso a mí me sirvió mucho, como en lo personal me refiero, ¿no? Vos venías fuera del territorio, hacía clínica y de repente entra este proyecto. ¿Con qué te encontrás? Yo No venía, era una realidad que vos no conocías. Y vos te mirá, habías creído en un pueblo, ya. mi realidad es de barrio obreros con pobreza de obrero. No es lo mismo la pobreza de los obreros a la Siempre se dice indigencia. que la pobreza del campo no es la misma que la pobreza urbana. Y Pero porque mi papá tenía trabajo en el ingenio, si bien éramos 10 hermanos, imagínate, no alcanzaba, digamos, ¿no? Pero yo soy muy orgulloso de ser hijo de obrero. Y de mi mamá también. Bueno, ellos no han podido terminar la primaria, pero mi abuela nunca pudo aprender a leer y escribir. Y para mí es un orgullo decir que bueno, de la familia que vengo. Y si bien esa pobreza a veces nos tocó en una época ir a ese comedor, pero era distinta porque había mayor contención, porque en definitiva, me acuerdo que si había una manzana se la cortaba en 10, ¿viste? Pero ¿qué generaba eso? El encuentro, el sostén, el saber que estás con alguien que te cuida. Acá lo que yo noto de esta pobreza que es deshumanizante, rompe el grupo de sostén del papá, la mamá, lo afectivo, lo vincular, por eso es más dañina, digamos, ¿no? La comida, qué sé yo. Pero por eso te digo, creo que no existe la pobreza digna, ¿eh? La pobreza es pobreza, digamos, ¿no? Y se sufre la pobreza. Pero a este nivel de indigencia o este nivel de devastación es profundamente horrible, digamos, ¿no? Y si bien con lo que somos del interior era un desafío venir a intentar estudiar porque nunca sabes si ibas a poder terminar, pero tenías el proyecto de que algo podías hacer. Ahora noto que los chicos, que esta es una pobreza que te encarcela en el barrio, que vos nunca vas a salir de tu cuadra, porque hay chicos en las villas que se mueven solamente en 5 cuadras, porque si sale más de 5 cuadras tiene un problema con la otra banda, que ya lo va a meter preso la policía, ¿sabes lo que es organizar tu vida en 5 cuadras? Y eso pasa hoy, ¿eh? En Villa 9 de Julio, nos pasa comúnmente en la Costanera, que hay una banda de arriba y la banda de abajo, la Costanera Sur contra la Costanera Norte. No te podés mover de ahí, de los límites simbólicos del mismo barrio, porque si no te pegan un tiro, o ya hay problemas, o se termina en una casa quemada y empieza de nuevo. Es horrible eso. Entonces yo creo que merecemos dignificar de nuevo a nuestro pueblo con condiciones materiales, el trabajo, las condiciones materiales, las posibilidades de estudiar, las posibilidades de avanzar, pero avanzar más allá, y después que todo el mundo tenga la oportunidad de tener un trabajo y bueno, y como dicen, bueno, hacer plata, está bien, perfecto, hacer plata, no es malo. Lo que te digo es que es la desigualdad tan estructural que creo que daña tanto y que daña a miles de jóvenes y a miles de familias hoy. yo te conocí en 2009 trabajando para otro medio. Conocí a los chicos del barrio en los Vázquez,
que todo empezó con un proyecto de un programa de radio. Ujú. Después hubo, si no me equivoco, un merendero En la Costanera era, en Costanera. con el grupo Ganas de Vivir. Exactamente. Después en Los Vázquez sé que tienen un proyecto textil. Ujú. Hay un proyecto en un club social y deportivo, Los Vázquez. Digo, parecen avances, vos me venís diciendo, y se ve, ¿no? Un proceso de profundización de la pobreza, la indigencia, condiciones estructurales que no han cambiado, pero parece que sí avances hubo, o por lo menos desde la Y construcción de hubo, mirá, de ese año un gran avance, un del gran... sentido colectivo. No, no, el CEPLA Costanera existe porque el barrio Costanera marchó 5 años para que lo construyan. Y se construyó. Y fue un dispositivo nacido en el patio de una casa, donde me recuerdo que en ese momento fue el cura Molina, que era el titular de Acedronar, junto con la ministra Mirkin, que habían, y yendo al dispositivo que teníamos, los vecinos le habían pedido que haya en algún lugar. Y el cura Molina dijo, vamos a hacer un dispositivo, y dijo el CEPLA, no me acuerdo en qué momento. No sabíamos qué era. Estoy hablando de 2013, el CEPLA se construyó en el 2019. Hubo 5, 6, 7 años de lucha para que eso se concrete. Marchas. En Los Vázquez pasó lo mismo, que ahí empezamos a trabajar con mi compañera, con una gran psicóloga, Gabriela Morales Gabriela. Perrone. Iniciamos el dispositivo Los Vázquez, digamos, ¿no? Que empezó... Si la Costanera era pobre, digamos, Los Vázquez era, viste, la Es indigencia un barrio pura. que está sentado sobre lo El que era un basural, basural. el Era un basural, basural. a la par de la empresa 9 de julio. Y empezamos con trabajando sábado y domingo, organizando el grupo terapéutico con chicos en consumo, sobre la base de la experiencia costanera, y se fue dando procesos colectivos luego de armado un merendero, donde se lograba, me acuerdo que la idea de que los chicos tengan proyectos a futuro y organizar su día, porque el problema de los chicos en consumo es que pierden el espacio de referencia a tiempo, espacio-tiempo. Es decir, un chico en consumo se levanta el día pensando cómo va a seguir consumir, cómo va a hacer plata, se va a dormir y ese es el El circuito. consumo ordena su vida. Exactamente. Entonces, haberle dado un acompañamiento y una tarea colectiva de que era mantener el merendero como lugar para darle un ordenamiento o estructuración subjetiva de un día, de un horario, de una tarea, y al haber una tarea colectiva. Con el tiempo, los chicos se sentían contentos de amasar y darle el mate cocido a los chicos, pero también fue muy difícil porque los primeros 2 años las mamás no lo querían mandar al merendero porque era el merendero de los drogados. Digamos. Entonces estaba esa discriminación ahí. Hoy es el merendero del barrio hoy, ¿no? Y ese mismo grupo armó este proyecto textil cuando fue la pandemia, pero ya venía trabajando en el proyecto de recuperar un basural. Se hizo una canchita ahí articulando con el CONICET, que en ese momento articulaba la Paula Boldrini. ¿Sí? Que, Hicieron una plaza. Me recuerdo que ellos mismos sí, montaron los juegos. montaron los juegos, hicieron la plaza, y ahí articulamos el trabajo del CONICET con Hábitat y Salud Mental, donde estaba Paulita y todo su equipo. Y se hizo una elaboración colectiva de cómo querían que sea su club. Y justo armamos colectivamente, recuperamos espacio, fue todo un proceso colectivo. Hoy somos club, tenemos personalidad jurídica todo el día. Tiene una camiseta hermosa. Tenemos una camiseta como estructura, como dice el protocolo, como dicen los estatutos. Sentido de pertenencia, ¿no? También. Sí, y entró en el programa RENAVAP, se destinó 100 millones de pesos para la construcción del club, se hizo el 50%, y cuando estaba destinado el dinero para la construcción, para que termine en el club, el presidente de la Argentina definió no mandar los fondos y el club quedó en 50%. Entonces, La mitad del club. Tenemos, Estamos hablando de que no quisieron mandar plata para construir un club sí, para chicos sí, de sí, un barrio carenciado. Sí, sí. Parece increíble, pero, Sí, sí. pero pasó eso. El club Sí, está a la mitad. está a la mitad, y lo que estamos haciendo ahora ahora vamos a la asamblea ordinaria. Es el club del barrio hoy. Y nosotros, porque ahí tenemos la escuelita de fútbol, ahí tenemos... Y toda la comisión directiva del club son los chicos del barrio que se recuperaron. Y tenemos un Zoom muy grande. Ahora queremos ver de conseguir para poner las máquinas para poder tener la canchita de fútbol nuevo. Y lo que discutimos, si venimos luchando hace 10 años, no vamos a luchar 10 años más para tener nuestro club, y le metamos. Entonces decían los chicos. Claro. Entonces ahora estamos acompañando en terminar el club, ahora vamos a hacer la cancha, y la idea es terminarlo nosotros. Pero qué increíble, ¿no? De un Digamos. gobierno nacional. Dice, no le vamos a construir una plaza, un club a los chicos, pero después lo quieren meter preso, ¿no? Bueno, Vamos. ahora es el tema. Yo prefiero 1000 veces tener a los chicos en el club que en la comisaría 11 o que vaya preso. Entonces, pero ahí viene ahí viene la cuestión, porque sobran capacidades de nuestros chicos. No sabe la capacidad que hay, la capacidad que tenemos como tucumanos, en nuestros jóvenes. Lo que nos está faltando es posibilidades. Pero con posibilidades
tenemos decir, un grupo de chicos. Bueno, hay dos programas que en esta mi villa salió Sí, el proyecto de los chicos, ahí lo pueden ver en YouTube, ahí lo conoce Julio Bazán, ahí está el proceso de ellos. sí. Pero estamos a 50% de terminar y los chicos dijimos, y el barrio, porque se armó una asamblea, ahora hay una asamblea de los chicos para... Eso es salud mental, Mm. de transformar un basural en un club. Tenemos escuelita de fútbol, ahora viene de cómo vamos a ir construyendo, iremos paso a Y, paso, digamos, ¿no? y parece que suena como que te estoy halagando mucho, pero No, digo, no, gracias. es cierto que si no hubiese un trabajo, si no hubiese un trabajo que está fortalecido, ¿no? Un trabajo bien estructurado y sólido, un chico dice, che, no me mandan la plata, bajemos los brazos, pero digo, se han organizado los vecinos y vemos cómo terminamos el club. Yo, Digo, eso es un trabajo que si no hubiese sido, si no hubiese estado sólido y bien estructurado, eso se cae, ¿no? se Porque es cae, fácil que se caiga. bueno, imagínate, Es luchar contra la corriente. pero ante la falta de casa que los vecinos, nunca se robó nada en el club en estos 10 años, y era un predio, primero era un predio y la gente, ante la necesidad que tiene de vivienda, no lotearon para poner una casilla. Ahí tenemos nuestra estructura de nuestro Zoom y nadie entró a robar nada. Después puede pasar, pero esto no pasó. Y eso tiene que ver, la idea de que haya una política, hace 10 años que estamos como proceso, y la importancia de sostener y las políticas, por eso también decimos nosotros, esa es la salud mental comunitaria. Los profesionales, a veces hay que salir del consultorio o de las cuatro paredes para también aprender y estar y dar las herramientas que tenemos científicas para que la población se apropie, porque ahí tiene más validez. Esto no quiere decir que no haya consultorio, Mm. sino que quiero decir también los dispositivos comunitarios. La salud mental es un proceso de construcción colectiva. Y para eso los profesionales tienen que tener otra mirada también. Porque a veces también tenemos un problema que nos hacen creer que por ser profesional, haber recibido de la universidad, caminamos sobre el agua. Digamos, ¿no? Que estamos sobre arriba de la gente, que la sabemos toda. Y a veces el problema es que tenemos que nos meten tanta ideología de que nos creemos que somos los mejores que el pupo se nos hace como un agujero negro y Te iba a preguntar eso, pensamos, digo, vos me imagino que también aprendés de ello, de la experiencia, porque generalmente siempre el conocimiento válido, el conocimiento que está validado es el conocimiento académico, pero en las comunidades también hay conocimiento que no se aprende en la universidad y digo, vos me imagino que aprendés mucho de los no, vecinos. yo te vuelvo a decir, yo cuando me recibí no sabía qué era el Paco y qué efecto generaba. Y siempre me acuerdo ahí de Blanca Ledesma, que una vez me decía que una de las mamás de Pañuelo Negro ahí, Sí. y de Doña Cipri, que tiene también el problema con sus hijos, me decía, vos decís, vení, pelá, vos me decís así, me decía, cuando este chango esté ahí re duro y re de vuelta, no lo grité fuerte, vos le tenés que hablar firme, pero no le metas miedo porque te va a reaccionar, porque yo le hago así. ¿Y qué hicimos nosotros? Sobre esa experiencia conceptualizamos. ¿Qué dijimos? Esto que me está diciendo esta señora se llama porque claro, y ahí entendimos, un chico intoxicado está en una actitud de ansiedad paranoide, que si vos le hablas demasiado fuerte te va a reaccionar. Entonces tenés que mirar los ojos, intervenir. Eso lo aprendimos de las viejas, de las madres del barrio. Y ahí, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un protocolo. Utilizamos la cuestión técnica y científica y lo conceptualizamos. Y aprendimos la intervención en crisis, por ejemplo. Es decir, mira que yo utilicé la herramienta que me dio la universidad, pero aprendí de la experiencia que tiene la gente en los barrios, que es conocimiento, que le dimos otra mirada o más perfeccionada con lo técnico que teníamos, y pudimos intervenir, así estamos interviniendo en muchos casos, por ejemplo. El proceso es muy interesante, tal vez para otra nota, para desarrollarlo más, pero es muy interesante el proceso de las madres del pañuelo negro. Ujú, Una vez me contaban que ellas, cuando no existían estos dispositivos, ellas se organizaban las madres ujú. y salían a caminar por los pasillos de la villa a buscar a sus A hijos que buscarlo. estaban consumiendo y ella me decía, como no hay alumbrado público, está todo oscuro, yo le decía, ¿cómo hacían para dar con su hijo? Y me decía, eh, por la forma de caminar, o a veces por la silueta que daba en la pared, la sombra, Sí. yo sabía que era él, que era mi hijo, y lo identificaba así. Es como muy interesante cómo se ha formado No, ese grupo. a mí me tocó verlo, me impresionó mucho, me daba miedo a mí, porque no es que no te da miedo, pero en ese momento me da mucho miedo porque no conocía. Y le digo, pero están vendiendo droga, ¿y qué me importa que vendan droga? Que vendan lo que quieran, digamos, pues está mi hijo. Y me La acuerdo, valentía, ¿no?
y pateaban la puerta y vos veías que estaban rayando y "Ey, no me venga, ¿a quién le apunta? Permiso, este mi chango, lo llevo. Chao, digamos. Capaz, y te digo, y está hablando disculpen la expresión, pero en el barrio decía, era el poronga de la cuadra, ¿eh? No era perejil, digamos. Digamos, he visto eso. A mí me tocó también en el inicio del trabajo, trabajar mucho con Meliton Chávez, el Sí, cura de ahí el cura. de la Costanera. La verdad que lindos recuerdos tengo con el cura, bueno, era obispo, porque yo siempre le decía cura nomás, pero, y aprendí mucho también de él, y ahí articulamos tuvimos muchos debates también con él, que no nos encontrábamos, pero aprendimos mucho de cómo unir todo, la idea de unir por la vida de los chicos, digamos, ¿no? La iglesia, la forma, porque hay mucha iglesia evangélica que también que trabajan mucho ahí en el barrio, organizamos marcha inclusive con el cura Meliton Chávez. Me acuerdo que iniciamos por la construcción del CEPLA, pero también para empezar a instalar que se estaba desmadrando el tema de la venta de droga. Yo participé en la cobertura de una De procesión la procesión, claro, que caminaban por los pasillos del barrio. por todos los pasillos y parábamos en todas las casas de los tranzas. Los tranzas, claro, yo me pegaba a la par del cura porque, claro, el tranza ve la Virgen, ve el cura y lo que hacía se persinaba y le decía, no, sigan nomás, ¿viste? Porque la religión es otro aspecto que hay que estudiar en lo comunitario. La importancia de la religiosidad y de las creencias de la gente. El gauchito Gil, la Virgen, es sagrado, ¿viste? Por más narco que sea, la Virgen, ¿viste? Y terminó esa marcha terminó al frente de la comisaría 11 con la Virgen, con el cura, con toda la comunidad, denunciando de que la policía se pasaba de mambo con los chicos que consumían. Vos trabajás 2009, me decías en los barrios, 15 años, y haces un trabajo periódico, estás mucho tiempo en el barrio. ¿Cómo es tu vínculo con el tranza, con el narco, el que vende droga, no es un narco, con el narcomenudeo en general, con los vendedores? Vos los conocés, son actores de referencia en el barrio, pero digo, ellos son conscientes, vos sos consciente del rol que cumplen ellos, y me imagino que ellos son conscientes de que vos sos, porque vos, tu presencia ahí es la presencia del Estado, que está ahí para combatir eso. ¿Cómo es cómo es esa Mirá, por relación? eso es importante tener un análisis de qué es un tranza y las distintas ramas. El tranza es el último orejón del tarro. Vive en la villa. Como vive en la villa, vive las condiciones comunitarias que, si no tiene un médico en el CAP, también lo sufre el hijo de tranza. Bueno, algunos hijos de tranza más de una vez fueron a comer en el comedor que tenemos nosotros, con los chicos. Digamos. Nosotros me acuerdo cuando tuve que negociar porque tuve que negociar, digamos, ¿no? Con estos tipos. Sí, porque vos me decías al principio, es la disputa del espacio público y El ellos saben que vos territorio. sos el Entonces, Estado. cuando nosotros logramos armar que la gente se organice y que haya sido a nosotros nos decía la cuadra que nos juntamos, en el patio que nos juntamos, nos decía la cuadra de los rescatados, le decían. Que era la cuadra de que el que se quería rescatar, o el que se sentía mal, o el que quería hablar con alguien, sabían que estaban los psicólogos ahí. Con el tiempo se armó un grupo, digamos, ¿no? Y le dio mucha fuerza a eso, ¿no? Y eso nos permitió ganar 2 cuadras. Entonces, una cosa que discutíamos que nosotros que veníamos, siempre dijimos, nosotros venimos a hacer salud. Nosotros trabajamos la salud. Nosotros no somos policía, nosotros no venimos a investigar, nosotros no te vamos a denunciar. Lo único que sí te decimos es, no vendan las cuadras que nosotros estamos, los chicos que se quieran recuperar, estamos nosotros, y bueno, ahí no nos metemos. Después se cumplía y a veces no se cumplía, pero en esa época, porque vos al vecino lo conocés. Por además, yo conozco hoy tranzas que venden hace 2 años, antes no vendían eso. Ahora, y nos conocemos, y al debate le damos lo mismo, ¿no? Pero, porque no es Pablo Escobar el que está ahí. Lo más peligroso son los que no son del barrio, en realidad, porque ahí está uno de otros códigos, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿y qué es lo que decíamos? Si nosotros logramos que haya un CEPLA, le conviene a todos, porque tus hijos y tu nieto viven acá. Si tenemos más médicos en el CAP, a vos te sirve porque tu hijo... Ahora, también le decíamos, deja de hinchar las pelotas con la venta, digamos, ¿no? ¿Y Ahora, digo, a lo los contaba barrios acá, pero me imagino que no debe ser sencillo tampoco No, llevo 5 años. digamos, generar ese tipo de acuerdo implícito con el... ese acuerdo tácito se da por el proceso de trabajo comunitario que lograste en terreno, donde el que te cuidaba era la comunidad. Pues yo decía eso porque sabía que tenía Claro, sabés a que la las mamás comunidad... atrás, a los chicos atrás, a medios vecinos que no se animaban a decirle nada. Sí, y hay un proyecto sólido ahí que te respalda. ¿Y qué eran los vecinos? Si no, no podía haber hecho eso. Pero no yo, sino el equipo, digamos, ¿no? Pero eso también, pero eso se llama ciencia comunitaria. Porque muchos hablan de lo comunitario, y lo comunitario es científico. Tenés que conocer las condiciones materiales, qué música escucha un barrio,
¿Qué pega mal? ¿El Gauchito Gil o la Santa Rita? Se metió ahora un poco la San la Muerte. Todas esas cosas vos tenés que conocer para entender la conducta y entender cómo es la dinámica, de qué vive la familia, de cómo son comedores, cuántos comedores hay, qué música pega más, la guaracha, la cumbia villera, depende de esas cosas para poder tener lenguaje. Y después aprender un poco el lenguaje. A veces a mí se me escapa porque los changos siempre del barrio se ríen porque nos dicen psicólogo tumbero. Porque entra a hablar y entra a hablar a veces con el código. Pero claro, pues si yo le hablo, bueno, ¿sabes? Pasa que tu estructura subjetiva te miran diciendo, ah, Claro, te encuentras con un par. exacto. Tampoco es que tenés que disfrazarte, ¿eh? Eso también es importante. Acá Porque no me tenés imagino que que también disfrazarte de claro, villero, porque ¿eh? también se nota Sí, sí. la impostura. Y no, porque vos tenés que mantener distancia. Pero eso se llama la ciencia a nivel de lo comunitario también, porque tenés que tener en cuenta, si no, no podés intervenir. Justo te iba a preguntar eso. Me hablas y me surgen estas dudas de vos cómo tenés, me imagino que te marcás límites, vos sabés que vos estás trabajando ahí, pero digo, 15 años con la misma familia, es inevitable que se genere un vínculo eh, Sí, más eso cercano, a ¿no? mí me es feo en algunos Porque además aspectos. vos volvés a tu casa después de trabajar Sí. y vos tenés otras condiciones que esa familia Sí, que... no, bueno, eso me pasa es como, yo siempre digo a veces, bueno, yo ahora de acá me voy a los Vázquez, digamos, ¿no? Que tenemos Mm. reunión de grupo terapéutico. Es como, viste, vos pasás la avenida a un mundo, entrás a la avenida a otro, Mm. entonces, y por ahí hablas y ahí escuchás comentarios a veces de gente que tiene otras condiciones materiales, que no entienden a veces el padecimiento humano que sufre Mm. el otro, ¿entendés? O la falta de recursos que tiene el otro. Y lo primero, por ahí y cuesta mucho entender, y lo primero es cuestionar y culpabilizar o ya dar una sentencia. Y esto no quiere decir que hay que legitimar, no estoy hablando de la cuestión de delincuencia, sino de entender cómo vive la gente, de entender cómo es lo cotidiano, de entender lo que es comer en un comedor. Hay generaciones que nacieron, transitaron su infancia, su adolescencia, y están mandando a sus hijos en el mismo comedor. A mí, quizás lo más duro, siempre yo lo dije, lo más duro de mi laburo ha sido ir a los velorios de los chicos que se ahorcaron. Eso me marcó mucho eso, digamos, ¿no? ¿Tenés esa sensación de es una batalla perdida? No, Hace 7 años que trabajo con este chico, no. pasa esto. Eso lo aprendí, entiendo que es un proceso, digamos, ¿no? Pero sí te pega cuando estás muy cercano. Bueno, hay chicos que, por ejemplo, uno que se ahorcó a los 13, 14 años y lo conocía de los 9. ¿Entendés? Y te pega, ¿viste? Porque lo ves cotidianamente, lo lleva. Pero tiene que ver también con... Yo nunca trabajaría de la frustración, digamos. Sí te frustra mucho, digamos, pero nosotros entendemos por ahí esto de la clínica de la esperanza en el sentido no religiosa, sino de la esperanza como un lugar de transformación de las cosas. Y a veces yo he visto de un basural hacerse un club. Yo he visto desde no haber nada a haber un CEPLA y una estructura del Estado. Y gracias a ese CEPLA de Costanera, hay 9 CEPLA en Tucumán. Digamos, y eso lo hizo la gente. Lo que menos tienen, como diría Galeano, los nadie. Digamos, ¿no? Ellos lo hicieron, digamos, ¿no? Hoy, ya las últimas dos, Emilio, hoy a la mañana recordábamos en el programa de la mañana, en la Tucumana de mañana, recordábamos los 5 años que se cumplen de la pandemia y en los barrios, digo, vos me decías fuera de cámara, en otra nota que te hicimos para el diario, que hubo altísimos niveles de deserción escolar porque no se accedía a las redes de Wi-Fi para tener clases online. Un poco la pandemia ha desnudado esa brecha digital. ¿Se ha podido revertir eso? Un chico que sale del sistema educativo, ¿es fácil reinsertarlo? Es ¿Cómo ha muy podido esa etapa? bueno, Más allá de lo que vos ya contabas anteriormente, que cómo afecta a la salud mental el hecho de estar encerrado en espacios sí, sí, reducidos. sí. La pandemia ha sido muy claro el tema. Y mira, parece que, claro, vos ya sos de otro sector social y no en los sectores donde hay mucha indigencia. Sabes que hay muchos chicos hoy que no tienen redes sociales en algunos barrios. No tienen Facebook, no tienen teléfono. ¿Entendés? Eso por una cuestión material. En la pandemia se notó mucho el tema a eso desnudó porque era una familia, un teléfono y muchos habían dejado. Cuando se normalizó todo de nuevo, se volvió de nuevo a la escuela, por suerte, mucho más en los niños, pero el problema está entre los adolescentes, donde es más difícil que adhieran al terminal secundario. Y esto estamos teniendo un problema ahí en la escuela Amado Jury ahora, que tenemos 9, 10 chicos que no podemos lograr,
que lo vuelvan a inscribir porque son repitentes con 13, 14 años. Y yo le decía al director el otro día, digo, diré, yo entiendo, pero está bien, usted no lo puede recibir. Entonces, ¿qué le ofreces? Digamos, porque ¿sabe qué pasa? Que nosotros, pues, bueno, ahí conocemos el territorio y conocemos la familia y lo venimos siguiendo a esos chicos. Porque si no va a la escuela ahora, yo en 2 meses lo tengo que llevar a las Moritas, porque seguramente va a estar consumiendo en la esquina. Y cuando esté en las Moritas o cuando se intente recuperar, no va a volver más a la escuela. Y se merece tener la chance, porque la escuela es muy importante. Hoy la escuela sigue siendo, a pesar de su crisis, el lugar de mayor sostén y ordenamiento que tiene y de cuidado que tienen las comunidades. Y que esta franja que va de los 14, 15, 16, no tengan a veces, es muy duro, porque te vuelvo a decir, chicos que dejan la escuela, en algunos barrios son chicos que después a los 6 meses tenemos que intervenir nosotros, pues ya está consumiendo. ¿Entendés? Pues esa no es ahí. Ahora sí, la última, como transversal a toda esta charla, hablamos de profundización de la pobreza y profundización de un modelo que concentra mayor riqueza en pocas manos, y esto que se va profundizando a lo largo de los últimos años. Algunos dicen, no sé si esta es una pregunta más personal, ¿cómo lo ves vos? Algunos dicen que el capitalismo ya está tocando su techo y que está ya en su última etapa o que está en una etapa de crisis. ¿Vos crees que el sistema está en crisis? ¿Crees que hay una etapa superadora a esto? Yo creo que estamos en crisis, yo creo que el sistema está en crisis. Yo recomiendo leer a Lenin, digamos, a Vladimir Lenin, con respecto a cuando analiza el imperialismo fase superior del capitalismo, se llama el libro. Y yo creo que el sistema puede estar en crisis, pero siempre encuentra formas de salir, que el sistema no se va a caer solo, digamos. Tiene que también haber proyectos políticos de los pueblos para ver sistemas que sean más solidarios, sean más equitativos y no con tanta desigualdad y deshumanización. Y yo creo que el sistema está en crisis desde ya porque lo vemos a las guerras por todos lados, vemos estas grandes disputas, vemos esta profunda deshumanización que lo vemos en el mundo, ¿no? Desde los famosos muros, de lo que está pasando con el genocidio en Palestina, en distintos lugares. Creo que habla de un sistema muy desigual, muy inhumano, y pero no se va a caer solo, ¿eh? Entonces creo que siempre va a encontrar una forma. Por eso también tiene que haber un proyecto distinto, de otra forma de organización social para que se pueda mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Como decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Sirve, si nunca la alcanzamos, sirve para caminar, ¿no? Exactamente. Mientras tanto hay que seguir caminando. Y caminar con otros, porque nadie se salva solo. Y vuelvo a decir, y yo creo que hay que volver a estar orgulloso del pueblo en que vivimos. Tendremos miles de defectos, miles de errores, miles de equivocaciones como ahora, desde mi punto de vista, digamos, con respecto a nacionalmente. Pero creo que es un pueblo que hay que escuchar y que tiene mucha historia, y que este pueblo se merece lo mejor y nuestras generaciones que vienen se merecen lo mejor. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a mí me tiene muy movilizado atender niños de 10 años consumiendo. Porque pienso qué va a pasar en 10 años de ellos. ¿Entendés? Y creo que se merecen tener otra oportunidad y se merecen tener un pueblo que le garantice los básicos, de comer en su casa, de ir a la escuela, de tener la chance de entrar a una fábrica o a donde sea, porque nos merecemos como argentinos, como tucumanos, y ser orgullosos de donde vivimos. No somos un país de mierda, somos un país que tiene mucha historia, que tiene mucha dignidad y que nos merecemos vivir bien y humanamente, creo. Y yo creo y tenemos las condiciones para hacerlo. No somos cualquier país nosotros. No somos un país de mierda. Gracias, Emilio Mustafa, por esta charla. No, gracias a vos.